Entonces llegué a Bolivia al final del mes de mayo de este año, más o menos el 26 creo. Me quedé en Montero 3 meses y ya estoy en Sucre. Un mes llevo ya aquí en Sucre misionando, compartiendo así, aquí con los frailes, con la gente, ¿no? Este camino tan hermoso de nuestra fe. Voló el tiempo, pero con provecho, porque sí, aprendí y logré dar bastante de los dones que el Señor me dio. Yo desde chiquito quería ser sacerdote, ¿no? Nací en una familia muy cristiana, somos 10 hijos, ¿no? Y con la mamá sobre todo, ¿no? Ella nos acompañaba siempre a la iglesia, nos ayudó a entender qué significa amar a Dios, servir a Dios. Y yo crecí con este deseo dentro de ser sacerdote, ¿no? Un deseo que siempre más lo sentía más fuerte dentro de mi corazón. Cuando era chiquito también jugaba, ¿no? Como celebrar misas con mis hermanos y siempre yo hacía el sacerdote. Era hermoso, ¿no? Y muy intenso. Prácticamente en mi vida de chiquito, después de adolescente, 3 lugares eran importantes: la familia, la iglesia y la escuela. Me gustaba estudiar mucho y también ir a misa, servir a Dios como monaguillo y después compartir los momentos, ¿no? felices en la familia y también en la calle, ¿por qué no? Porque me gustaba también jugar con mis amigos, mis compañeros, ¿no? en la calle. Y así, ¿no? Siempre creció dentro de mí ese deseo de ser sacerdote y pensaba ser sacerdote diocesano. Solo que los planes de Dios a veces son diferentes. Y voy a explicar por qué. Hasta el 89, la revolución, cuando cayó el régimen comunista, prácticamente los frailes franciscanos no existían, ¿no? Porque sufrieron en cárcel muchos de ellos y años de cárcel, de prisión. Y hasta el 64, cuando el Estado empezó a tolerarlos, ellos no podían verdaderamente no manifestarse, porque eran considerados como enemigos del Estado comunista, porque seguían en las parroquias haciendo catequesis, predicando el amor de Dios, y esto no estaba bien a los comunistas. En el 64 el Estado empezó a tolerar la iglesia, pero no los órdenes religiosos. Entonces los frailes tenían que hacer como sacerdotes diocesanos. En mi parroquia, el párroco era diocesano, pero tenía con él su hermano, que era mayor, que era franciscano. Pero yo no lo sabía. Y entonces él era el provincial, ¿no? en este tiempo, ¿no? En escondida. No podía manifestarse públicamente. Entonces, después del 89, ellos, ¿no? con la caída del comunismo, empezaron a activar como franciscanos. Y yo recuerdo en el momento en que este fraile, que yo estimaba mucho, Padre Gheorghe Patrascu, vistió su hábito franciscano y con las lágrimas en los ojos, ¿no? Y contento de poder, ¿no? regresar a manifestarse públicamente como frailes. Entonces yo en mi corazón dije, yo quiero ser un sacerdote como él. Entonces abrieron también el seminario franciscano en Roma y yo entré con los frailes franciscanos. No sabía lo que significaba ser fraile, después uno descubre y se enamora. Sí, marcó mucho lo que significaba para mí ser fraile es durante el noviciado. Durante el noviciado era como maestro de los novicios este fraile, ¿no? que le contaba antes, que estaba en mi parroquia, que después yo lo vi vestido de fraile, con las lágrimas en los ojos. Él hacía maestro de novicios después. Y se enfermó, y durante mi noviciado yo tuve la posibilidad 2 semanas de asistirlo en el hospital, en la capital, a Bucarest, estar con él. Aprendí un montón de cosas,
era verdaderamente un fraile santo. Él, antes de morir, me dejó, son palabras suyas: Marius, que el Señor te ayude a ser un fraile, un sacerdote bueno y santo. Estas palabras se grabaron en mi corazón y me acompañaron por todo el tiempo de mi formación y también ahorita como fraile, como sacerdote, en mi misión de todos los días. Entonces, la bondad y la santidad como proyecto de vida, en vivir como fraile y como sacerdote. Esta, ¿no?, la experiencia que marcó mucho y está marcando mi vida. Después hay otras personas, ¿no?, que entraron con su manera de ser en mi formación, y son dos obispos. Un obispo de Italia, don Tonino Bello, y sobre todo de él me marcó mucho su manera de ver la iglesia. Él trabajaba mucho con los pobres, trabajaba por la paz en ex Yugoslavia. Tiene su causa de beatificación, su imagen de iglesia, ¿no? La iglesia del delantal, la iglesia del servicio, ¿no? Y esto es la iglesia que yo también, ¿no?, quiero servir y que tengo, ¿no?, en mi corazón y en todo lo que hago, la iglesia del servicio. Y el otro santo, Oscar Romero, ya santo, la primera película que vi como seminarista era Marcellino Panevino y la película sobre Oscar Romero, este obispo santo de San Salvador, ¿no?, que luchó por la justicia, luchó por los pobres, ¿no?, la voz de los sin voz, como lo llaman, ¿no?, el profeta en San Salvador. De él esta lucha, ¿no?, por la justicia, estar de parte de los pobres, vivir de manera auténtica, ¿no?, el evangelio encarnado en la realidad donde uno vive. Tuve la posibilidad, la gracia, la bendición de Dios poder celebrar 3 veces la Eucaristía en el lugar donde lo martirizaron, porque lo mataron, ¿no?, durante la Eucaristía. Después de la segunda vez, yo prometí regresar como sacerdote otra vez para celebrar la Eucaristía, pero después que lo hacían santo. Yo estaba en Roma cuando lo hicieron el proceso, ¿no?, de canonización, y digo, tengo que ir, y el Señor me dio la posibilidad, después de la pandemia, ¿no?, en tiempo de pandemia, cuando estuve misionero en Honduras, de regreso para Italia, tuve esta posibilidad de hacer una parada en San Salvador y cumplir con esta promesa, que el Señor después arregló de una manera tan bonita y me puso adelante las personas justas que me ayudaron a cumplir, ¿no?, con esta promesa. Entonces, estas dos figuras, ¿no?, que me acompañaron en mi vocación, en mi formación, y claro, también las experiencias misioneras que tuve la posibilidad de hacer durante la formación como fraile en Padua. Y recuerdo la primera experiencia en Ghana, que abrí mi corazón a este mundo, puse en mi corazón esta inquietud misionera, que después siguió con otras experiencias como sacerdote, como formador en Honduras, en Colombia, en Cuba, y que me llevó estos años a vivir como misionero itinerante en Honduras y ahorita en Bolivia. El ser itinerante es un desafío, pero muy bonito. Uno aprende muchas cosas. Para poder ser, ¿no?, itinerante, uno tiene que concentrarse en lo que es esencial en la vida. Cuando uno se pone en camino, tiene que pensar bien lo que pone en su mochila. A mí me gusta mucho decir, ¿no?, ser itinerante con una mochila ligera, ¿no?, reduce mucho a lo que es esencial. Después es muy importante la capacidad de adaptación, la creatividad, también, ¿no?, la capacidad de escuchar, de observar, ¿no?, la realidad en la cual uno vive. Es un desafío, pero es tan bonito, ¿no? Y te enseña la libertad, te enseña la verdadera pobreza. Recuerdo que una vez, creo que un papa dijo a los frailes en un encuentro que San Francisco quiso que sus frailes sean aves de bosque,
pero ellos terminaron a ser aves de jaula. El ser itinerante hace parte de nuestra espiritualidad franciscana, de nuestro carisma franciscano. Entonces tenemos que recuperar esta dimensión en nuestra vida, porque es tan bonita y nos enseña la verdadera pobreza, el espíritu de lo que es esencial, y nos da la verdadera libertad. Agradezco a Dios por los dones que me ha dado y por la posibilidad de compartir estos dones con bastante gente, ¿no?, en mi misión por el mundo. Pero tengo que reconocer también que sí, he dado mucho a los demás y normalmente me entrego con todo mi corazón allá donde el Señor me llama, pero recibí mucho más de lo que yo logré dar. Y es verdad que sí, los pobres me han evangelizado también. Recuerdo, ¿no?, la generosidad de la gente, el cariño de la gente, ¿no?, el espíritu de sacrificio, de vivir, ¿no?, la manera de vivir la fe. Recuerdo en Honduras, ¿no?, personas que en la montaña hacían kilómetros, pero kilómetros significa 2, 3, 4 caminando para llegar a la Eucaristía, participar en la Eucaristía. Las Eucaristías que es verdaderamente una expresión de fiesta de la fe. Entonces sí, esto quería, ¿no?, acentuar más, que también los pobres, con su manera de ser, con su manera de vivir la fe, no me han evangelizado y me han dado mucho. Normalmente yo como misionero pienso en esto, que la misión es sobre todo compartir la fe, ¿no?, caminar juntos, ¿no?, en la fe con sus alegrías y también con sus dificultades. Por eso importante es ponerse en camino y compartir con los demás. Claro, escuchando sobre todo, observando, querer conocer la realidad, ¿no?, de la fe aquí, sobre todo. Ahorita estamos en Bolivia, pero esto vale para todos los lugares. Y buscando de comprender, de entender y de amar. Creo que es esencial, ¿no?, como misionero, amar la realidad donde uno vive, así como se presenta la realidad. Amar las personas para poder después llegar con el mensaje del Evangelio al corazón de los demás. Entonces es importante caminar juntos, compartir la fe. Y yo quiero hacer esto. Claro, hay también unas inquietudes, ¿no?, que siempre la realidad provoca. Aquí en Bolivia hay una riqueza cultural inmensa. La realidad es muy compleja, de lo que logré darme cuenta hasta ahorita. Una expresión de fe, sobre todo a nivel devocional, muy bella y bastante fuerte. Lo que me hace un poquito reflexionar es que esta manifestación exterior de la fe, ¿no?, tiene que ir también en profundidad de nuestro corazón y cambiarlo, ¿no? Creo que hay que evangelizar un poquito las devociones populares, que esta manifestación externa, ¿no?, pueda también convertir nuestro corazón y ser más profunda y más evangélica. Como misionero de la misericordia, con mucho gusto, mucho cariño, ¿no?, les digo que la misericordia de Dios es grande. Es bonito hacer la experiencia de la misericordia, de la bondad, de la ternura de Dios, sobre todo en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, que es el sacramento de la alegría, es el sacramento de la fiesta de Dios en el cielo y aquí en la tierra, cada vez que nos dejamos abrazar por la misericordia y la ternura de Dios. Entonces aprovechemos para hacer esta experiencia, porque la misericordia de Dios es grande y es como un bálsamo para nuestros corazones, ¿no?, que salva y sana nuestras heridas. Me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís, y descubriendo un camino distinto.